Hola a todos. La historia de hoy es un viaje lleno de emociones donde el amor, los malentendidos y las decisiones importantes se entrelazan. Alex y Tu, dos personas con sus propios dolores, enfrentan el mayor desafío de su relación. Todo comienza cuando las palabras de Mai, una chica misteriosa, siembran dudas en el corazón de Tuna sobre los sentimientos de Alex. ¿Podrá Alex superar las tentaciones y malentendidos para demostrarle a Tuna que su amor por ella es único y eterno? Acompáñenos en esta historia llena de emociones donde cada paso de los personajes es una elección crucial entre el amor y la razón. Tuna se sentó en silencio junto a la mesa de bambú, la suave luz del sol de la mañana, atravesando la ventana cubriendo su piel con un brillo soñador. Bajó la cabeza y con los dedos acariciaba inconscientemente el vaso de agua. Pero su mente estaba lejos, perdida en pensamientos sobre Alex. La voz de Mai que resonó en la llamada de ayer seguía dando vueltas en su cabeza como una herida no cicatrizada. Si la empresa tiene problemas, ven conmigo, yo te ayudaré. Esas palabras eran como una invitación oculta, y Tuna no podía evitar preguntarse si Alex la estaba engañando, o si él estaba atrapado entre dos decisiones difíciles que ella no podía ver. La ansiedad y la inseguridad inundaban su corazón, haciendo que el espacio a su alrededor se volviera borroso, confuso. Mientras ella se perdía en esos pensamientos, de repente, el llanto de Henry llegó desde la habitación. El llanto inocente de su hijo fue como un despertar desde lo más profundo del corazón de Tuna. Se levantó de inmediato caminando rápidamente hacia la habitación de su hijo. Y en ese momento todas las preocupaciones y dudas se desvanecieron. Se agachó y con suavidad acarició a Henry. «¿Ya te has despertado, mi Henry?» Su voz era suave, llena de amor, sin rastro de preocupación. Al mismo tiempo, en la casa de Alex, él estaba sentado solo en su oficina con la tenue luz del escritorio, iluminando montones de papeles aún por revisar. Sabía que dentro de Tuna, la preocupación crecía especialmente después de la llamada de Mai. Había intentado explicarse, pero sus palabras parecían no ser suficientes para aliviar la tristeza en los ojos de Tuna. Por más que intentara, las heridas pasadas en su corazón aún no se cerraban y no sabía cómo hacerla sentir mejor. La mente de Alex también estaba agitada. No quería que Tuna sufriera por todo esto, pero sentía una impotencia profunda. Sabía que cada palabra de Mai era como una flecha dirigida al amor entre ellos, y lo que más temía era que Tuna no lo entendiera, o que cayera en un torbellino de dudas sin salida. Alex estaba sentado junto a su madre, el ambiente en la habitación era silencioso. Solo se escuchaba el suave parpadeo de las velas cuya luz cálida iluminaba su rostro. La señora Min estaba frente a él con una mirada penetrante que no apartaba de su hijo, sabiendo bien el estado de ánimo de Alex cuando las cosas no salían como él esperaba. «Alex, ¿qué pasa?», preguntó la señora Min suavemente, su voz cálida pero llena de preocupación. Alex respiró profundamente, sus ojos reflejaban pensamientos profundos, y luego habló en voz baja: «Tuna y yo estamos teniendo un pequeño malentendido, mamá». Esas palabras fueron como una dolorosa confesión, como si intentara ocultar parte de su tristeza, pero no podía ocultarlo todo. La señora Min le dio una ligera palmada en el hombro con una mirada llena de amor y comprensión. «No te preocupes, ve a la granja y explica bien las cosas a Tuna. Estoy segura de que ella te entenderá». Sus palabras no solo eran un consuelo, sino también un profundo apoyo para el hijo que había criado y comprendido también. Alex miró a su madre, pero en su corazón esas palabras no podían aliviar toda la preocupación que sentía. Había intentado explicarse con Tuna, pero cada palabra parecía hundirla aún más en pensamientos y dudas difíciles de borrar. Temía que sus esfuerzos fueran en vano. La señora Min se dio cuenta de la inquietud en los ojos de su hijo. Con voz suave pero decidida dijo:
Ustedes dos podrían salir a caminar un poco, deja a Henry con mamá. Un poco de tiempo a solas les ayudará a entenderse mejor. No dejes que pequeños malentendidos afecten la relación entre tú y Tuna. Alex se quedó en silencio por un momento con la mente llena de preocupaciones, pero las palabras de su madre fueron como una luz en la oscuridad, haciéndole darse cuenta de que tal vez estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba al enfocarse solo en explicaciones racionales. Asintió con la cabeza, una ligera sonrisa apareció en su rostro, pero en su corazón sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos con el apoyo de su madre tendría la motivación para enfrentar todo y resolver las cosas junto a Tuna. Alex condujo rápidamente hacia la granja, su corazón lleno de preocupación. Sabía que si no aclaraba pronto los malentendidos, la distancia entre él y Tuna seguiría creciendo, y las palabras no dichas solo los llevarían al silencio para luego alejarse el uno del otro. No podía permitir que eso sucediera, no podía dejar que todo se derrumbara solo por cosas que aún no se habían explicado. Cuando llegó, vio a Tuna en el jardín, sosteniendo a Henry en sus brazos. Esa imagen hizo que su corazón se pesara aún más, porque entendía que ella estaba llevando todo, tanto el dolor como la preocupación sola. Tuna lo vio y sus ojos ya no reflejaban la alegría, sino una tristeza invisible, como si estuviera cargando 1000 preguntas sin respuesta. ¿Tuna? Alex se acercó, su voz suave pero seria. Hay algo que quiero decirte. Tuna lo miró, la tristeza marcando cada línea de su rostro. Suspiró y su mirada parecía llevar consigo noches en vela, pensamientos dando vueltas en su cabeza. ¿Y cómo vas a explicarme esto, Alex? Su voz era como una brisa triste, suave, pero también cargada de una profunda decepción. Esa pregunta no solo era un reproche, sino una puerta abierta para que Alex pudiera tocar su corazón, si él realmente podía hacerlo. Alex sintió la distancia clara en las palabras de Tuna. No quería que un solo segundo más pasara sin que ella dejara de sufrir por esos sentimientos. Se acercó, la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y la fatiga en cada pequeño movimiento. Tomó su mano sujetándola como una promesa de que no la dejaría ir. Te voy a llevar a un lugar, Tuna. Vamos a tener un espacio solo para nosotros, para estar tranquilos y entendernos mejor. No quiero que sigamos así, no mereces cargar todo esto sola. Te voy a explicar todo, cada palabra, cada sentimiento, para que sepas que te amo y solo a ti. Tuna permaneció en silencio en sus brazos, pero una suave calidez comenzó a expandirse dentro de ella. Las palabras de Alex, aunque no resolvieron todo, al menos encendieron una chispa de esperanza en su corazón. Sintió el amor sincero en cada palabra que él decía, y en ese momento quiso creer que todo estaría bien. Alex llevó a Tuna a caminar por el parque, donde el aire de la tarde era tranquilo, y la luz del sol que quedaba era cálida, iluminando las hojas doradas que caían suavemente al suelo. El paisaje a su alrededor parecía una pintura perfecta, pero en ese momento todo se desvanecía en comparación con Tuna. Quería que ella sintiera la paz y la sinceridad que él le ofrecía, una sinceridad inquebrantable, sin importar cuántas tentaciones hubiera en el mundo a su alrededor. Caminaban juntos sin prisa, sin muchas palabras. Solo se escuchaban los pasos suaves sobre el suelo y el susurro de las hojas al viento. Alex sentía que el tiempo se detenía, solo existían él y Tuna, como si todas las preocupaciones y malentendidos se hubieran borrado. Miró a los ojos de Tuna, vio la duda, el miedo y las heridas no curadas del pasado, pero él creía que si ella lo escuchaba, entendería lo que quería decir. Alex se detuvo, se dio la vuelta para quedar frente a Tuna. Tomó suavemente su mano, un gesto delicado pero lleno de firmeza. Tuna, no quiero que sigas sintiéndote insegura o preocupada. No importa con quién estés, no importa cuántas tentaciones haya en mi corazón, solo hay una persona, tú.
te amo y nunca permitiré que sigas sufriendo con estas preocupaciones. Tuna permaneció en silencio, sus ojos fijos en él. Esas palabras, aunque simples, contenían todo el amor profundo y sincero de Alex. Podía sentir la verdad en cada palabra que él decía. Y aunque en su corazón todavía quedaba algo de duda, la determinación en los ojos de Alex empezó a disipar esos temores. Alex continuó, su voz seria pero llena de amor. No necesito nada más que a ti. Solo quiero que superemos juntos todos los desafíos porque tú eres la persona más importante en mi vida. Tuna guardó silencio, pero en su interior las dudas comenzaron a desvanecerse. Podía sentir la sinceridad en cada palabra de Alex. Al caminar junto a él en ese momento ya no se sentía sola ni temerosa de las cosas que no se habían dicho. En ese instante solo existían el amor y la confianza entre ellos, y eso le daba una paz extraña. Xin chào các bạn thân mến, tôi là Alex. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một bí mật mà suốt thời gian qua tôi đã cất giấu. Một điều bất ngờ tôi dành cho Tú Na, nhưng thật không ngờ chính câu trả lời của cô ấy lại biến điều ấy thành niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Chỉ một cái gật đầu, chỉ hai từ ngắn ngủi em đồng ý mà trái tim tôi như vỡ hòa sau bao ngày mong chờ. Các bạn có muốn biết khoảnh khắc ấy đã diễn ra như thế nào không? Đừng quên like và đăng ký kênh, vì phía trước còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Và hãy bắt đầu ngay. Đêm nay tôi ngồi lặng im trong căn phòng vắng, đôi mắt chẳng thể rời khỏi chiếc nhẫn nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn ấy đã ở bên tôi suốt bao tháng ngày, chứng kiến từng lần tôi run rẩy ngỏ lời với Tú Na, và cũng chứng kiến từng lần cô khẽ lắc đầu, bao nhiêu lần hy vọng rồi thất vọng. Nhưng chưa một giây phút nào tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ. Bởi tôi tin chỉ cần đủ kiên trì, chỉ cần đủ chân thành sẽ có ngày tôi chạm đến trái tim Tú Na. Công việc vừa kết thúc, tôi ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại và bất chợt một ý nghĩ nói lên. Hôm nay chính là sinh nhật của Tú Na, một ngày đặc biệt, một ngày mà tôi không được phép bỏ lỡ. Trái tim tôi dồn dập từng nhịp thôi thúc. Đây chính là thời khắc của mình, không thể chần chừ thêm nữa. Tôi lặng lẽ thò tay vào túi, cảm nhận hơi lạnh từ chiếc nhẫn quen thuộc. Mỗi vết xước trên nhẫn như khắc ghi sự chờ đợi của tôi bấy lâu nay. Tôi mỉm cười thì thầm trong lòng, Tú Na, anh sẽ hứa chăm sóc cho em cả đời. Nhưng câu trả lời hôm nay là gì, anh vẫn sẽ không ngừng cố gắng. Không chờ đêm một giây phút nào, tôi gọi ngay cho nhà hàng